Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Buenas, gente. ¿Cómo andan? ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo ¿Cómo vas? estás, Alejandro? ¿Cómo están los dantescos? ¿Qué cuentan? ¿Con qué venís hoy? Y después del programa pasado que hablamos del Joker, habíamos quedado en que íbamos a hacer los próximos programas una especie de continuación de aquel programa inicial en el que hablábamos de los padres, de los hijos, desde una mirada de Bert Hellinger, una mirada sistémica, porque entendemos que es necesario empezar a hacernos preguntas diferentes, empezar a ordenarnos. Y, como dice el programa de hoy, es necesario empezar a ver a los hijos como el mensaje. Y a partir de la interpretación de ese mensaje, empezar a abordar la realidad desde otro lugar. ¿Qué te parece la idea, Alejandro? Me hubiera venido bárbaro tener este episodio hace 15, 18 años. Nunca es tarde, Nunca es tarde. nunca es tarde. Siempre es importante ir entendiendo porque eh, además de que todos, por lo menos, yo aún me encuentro un poco en la adolescencia. Ya te dije que para los indios cherokee la Claro. edad adulta llega a los 50. Estoy Por eso, próxima, pero estoy por eso las adolescente plu- todavía. por eso las plumas que tenés ahí. Ahí va. Pero siempre hay algún adolescente cerca, siempre hay tanto que aprender y tanto que ver, que bueno. Vamos con esto. Tu hijo es el mensaje. Vamos a empezar con una frase que sea orientativa en estas cuestiones. Dice así: cuanto más molesto es el síntoma del adolescente, más importante suele ser el mensaje que trae. No más grave, más importante. Hoy no vamos a hablar de cómo poder controlar a tu hijo o al adolescente cercano. Vamos a hablar de cómo escucharlo de otra manera, de cómo vamos a abordar la sintomatología, cómo vamos a abordar este mensaje de manera de poder interpretarlo por lo menos un poco mejor o cambiar las preguntas. ¿Qué te parece? Parece que arrancamos fuerte, Ale. ¿Qué significa que el adolescente es el mensaje? Significa exactamente eso, que muchas conductas que nosotros percibimos como problema, en realidad son la expresión de algo más. Pueden ser, por ejemplo, tensiones no resueltas, duelos no hablados, conflictos negados, lugares invertidos, dolores heredados. Entonces, el adolescente es el momento del sistema donde lo oculto se vuelve visible. Por eso es que pasa un poco ahí, pasan cosas en la adolescencia. No porque quiera, sino porque no puede evitarse más. Entonces, nosotros podemos decir lo siguiente: lo que no se ordena arriba, aparece abajo. Y abajo suele ser, a veces es el hijo más sensible o el hijo más empático o el más intenso o el más conectado. No siempre se trata del más débil, a veces es el más implicado. Y bueno, la forma de entender esto es, vamos a explicar con un ejemplo que yo no recuerdo si ya lo conté, pero como siempre decimos, el público se renueva. Así que vamos a entender este ejemplo que va a ser fácil de hacernos aterrizar en el tema de qué significa el más implicado. Yo ya les comenté en algún programa anterior que yo tuve un hijo que falleció y vivió 19 días el niño. Este niño, cuando nació, era un niño sano, visto desde afuera, pero por dentro tenía lo que se llama una trisomía 8. Para que se haga una idea, una trisomía 21 es un síndrome de Down. Una trisomía 8 genera cierto desorden genético que hace que los órganos no estén muy bien formados. Pero sobre esto no hay mucha literatura, no hay muchos casos a nivel mundial. Era un caso especial. De hecho, fue un caso especial.
El hecho es que en ese periodo de tiempo el niño empieza a ser una especie de ratón de laboratorio, porque había que estudiarlo por una cosa, había que estudiarlo por la otra. La cuestión es que fueron tortuosos esos días, porque había que pincharlo, porque había que alimentarlo por sonda. Empezaron a medida que avanzaban los días, empezaban a surgir más rarezas, más complicaciones. Y cada complicación requería de estudio, de análisis. Como ya sabemos, la medicina es bastante invasiva. Bueno, imagínense esto en un recién nacido. Entonces el niño pasó de que estaba dormido, le cambiábamos los pañales y no se enteraba, a que lo rozábamos con la piel y realmente gritaba porque estaba harto de tanto dolor, ¿no? Fue tremendo todo eso. ¿Por qué los pongo en contexto? Porque es importante entender este sufrimiento que hubo para este nene, para este niño, hijo mío. Pasó, el niño falleció, toda la historia, ¿no? Después tengo una hija, tenemos una hija con mi esposo. La niña crece, todo normal, todo bien, fantástico, sin problema ninguno, mm, y visitas al pediatra de control, nunca un problema de nada. Hasta acá venimos todo bien. ¿Qué pasa? En determinado momento ella hacía equitación, más o menos a los 10 años, tiene un accidente, el caballo se desboca y la niña, mi hija, sale volando. Justo en ese momento no estaba ni el padre ni estaba yo, estaba mi padre, su abuelo, y bueno, a partir de ahí se desencadena toda la urgencia, ¿no? Ir a la emergencia, verificar que esté bien, ta. Hasta ahí todo normal. La situación se presenta cuando le tienen que poner un collarete para inmovilizarle el cuello por el golpe. Había que verificar con una tomografía cómo estaba su cabeza, porque había tenido un golpe en la cabeza, qué sé yo. Para colocarle el collarete, el escándalo que montó fue bestial. Tan bestial, cuando yo llego, eso ya había pasado, yo llego, la acompaño a la tomografía, hasta ahí todo bien. Nos da el informe la doctora y nos dice que está todo bien, que no nos preocupemos, que la observemos, pero me dice algo al final. Me dice: "Yo no sé qué le pasa a esta nena, pero tendría que ir a un psicólogo o a un psiquiatra, porque a menos que haya tenido", me dice, "alguna intervención anterior, alguna situación, de emergencia, lo cual no veo en su historia", me dijo, "el escándalo que hizo para poder ponerle el collarete es algo totalmente fuera de lo normal", porque además, obviamente, un collarete no es un pinchazo, no duele, ¿no? Entonces, claro, yo le dije que sí, que me llamaba la atención, pero bueno, no fuimos, ¿no? El hecho es que esta información que tenía, mi hija estaba ligada a la información que venía del hermano. Entonces, yo no me puse a explicarle esto a la doctora porque me iba a decir que yo también tenía que ir al psicólogo y al psiquiatra y vaya a saber cuántas cosas más. Pero como yo ya sé que la información no solamente se transfiere por lo que vivimos, a veces tenemos una transferencia por la información que está en el árbol, ya sea horizontal, como era en este caso, porque se trataba de un hermano, y puede ser también vertical cuando se trata de alguien que estuvo antes que nosotros, como puede ser un padre, un abuelo, un tío, qué sé yo. Entonces, hago esta explicación y pongo este ejemplo porque eso fue un mensaje claro de que había algo ahí que resolver con respecto a su hermano y la vivencia de este hermano, en cuanto al pasaje por el sistema médico, ¿no? Entonces, quiero que esto es estar implicado, como para entender el primer concepto del que hablamos. ¿Quedó eso claro, Alejandro, la idea? Está clarísimo, Ale. Está clarísimo por dónde venís. Perfecto. Vamos ahora a ver ejemplos. ¿Qué pasa con los hijos, con los adolescentes? O sea, ejemplos de mensaje. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un adolescente agresivo?
Los padres pueden decir, está violento, nos desafía, nos grita, pero en realidad nosotros deberíamos preguntarnos, ¿hay ira no expresada entre los padres? ¿Hay resentimiento silenciado? ¿Hay discusiones contenidas? ¿Hay cosas que no se dicen pero que están ahí como una olla a presión? Yo recuerdo el caso de una chica, una adolescente, ya desde que era niña, 12, 13 años, los padres eran los dos como el Dalai Lama. Uno los veía y decía, wow, qué divinos, qué gente tranquila, qué gente relajada. Pero la niña era incluso hasta grotesca, podría decirse. Y claro, realmente, para mí era exactamente eso, ¿no? La niña, la adolescente, expresaba la rabia que los padres se esmeraban en contener. Entonces, muchas veces el hijo expresa la emoción que está prohibida en el sistema. Es como que si gritara lo que nadie grita. Vamos a ver otro ejemplo que puede suceder a veces en los adolescentes es que se apaguen. Uno ve que de niños son alegres, que son conectados, motivados, que están, yo qué sé, ávidos por vivir la vida, ¿no? Pero a veces llegan a la adolescencia y parece que se apagan, que no quieren salir, que no quieren nada, nada los motiva, empiezan incluso a cambiar la forma en que se visten. Bueno, y aquí nos tenemos que hacer las preguntas. Por ejemplo, ¿hubo una pérdida no elaborada en la familia? ¿Hay alguien que quedó excluido? ¿Hay alguna tristeza que está negada? Entonces, no es que este adolescente o esta adolescente esté en contra de la vida, pero muchas veces está tomando el lugar de alguien que es invisible para el sistema. También recuerdo el caso de una chica que de niña era una niña alegre, bailaba, tenía mucha gracia para bailar, llamaba la atención, era como muy viva. Cuando llega la adolescencia pasa a ser una sombra, ¿no? Es como una sombra que deambula por el mundo, pero que no hay forma de hacerla conectar. Vayamos a otro ejemplo, el que consume. Generalmente se ve al que consume como un acto de rebeldía, eh, como que quiere llamar la atención, pero lo que verdaderamente hay detrás del consumo es la necesidad de anestesiar la realidad. Entonces, la pregunta no sería por qué consume. La pregunta es, ¿cuál es el dolor que este adolescente o esta adolescente no está pudiendo sostener despierta? Pero cuando nosotros necesitamos anestesiar la vida, anestesiar la realidad, es porque necesitamos apagar algo que no estamos pudiendo resolver, que no estamos pudiendo sostener. Seguimos con los ejemplos. Este es muy común, el que no respeta los límites. Y a veces no es porque no los tenga, sino porque no hay adultos en su lugar. Entonces, cuando tenemos padres que compiten entre sí, cuando tenemos padres que se desautorizan sistemáticamente, cuando tenemos padres que se infantilizan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el adolescente no encuentra una pared, no encuentra un límite, no encuentra un parate, va a empujar más fuerte, va a ir más allá, va a ir más allá. Es como un pedido desesperado de que alguien me frene, de que alguien me pare, alguien me vea, ¿no? Entonces no es que el adolescente busque destruir, busca una estructura que lo sostenga. Y bueno, en base a todo esto que hemos estado compartiendo, creo que hay una pregunta que tenemos que aprender como padres a hacernos. Y es esta pregunta, ¿qué podría estar cargando mi hijo que no le corresponde? Entonces, y estas son las preguntas que como padres necesitamos hacernos, pero no para culparnos, sino para liberar a nuestro hijo, para entender el mensaje, para intentar corregir la conducta que estamos viendo, pero leyendo la información que necesitamos resolver.
Necesitamos entender el contexto, porque si solo nosotros estamos enfocados en el síntoma, no estamos entendiendo el mensaje. Cuando no entendemos el mensaje, es como apagar la alarma de algo que se está prendiendo fuego, pero no entender el fuego. Entonces, apagar la alarma va a funcionar un ratito nomás, hasta que vuelva a detectar el humo y se vuelva a prender la alarma. Pero en realidad no estamos abordando la causa, estamos solo abordando el síntoma. Y el síntoma es el mensaje. Esto que decís puede asustar a algunos padres, ¿no? Porque rápidamente o necesariamente esto te lleva a la culpa, ¿no? ¿Qué no resolví yo que transmití o trasladé esa carga a mis hijos? Sí, sin duda que si lo miramos desde la culpa, eso va a ser lo que vamos a entender. Pero necesitamos mirarlo desde otro lugar, y es desde el lugar del orden. Porque si el síntoma es sistémico, entonces hay un movimiento posible, hay algo que necesitamos entender y ordenar. ¿Y cómo es esto? Es un orden que empieza arriba, pero no es un orden que haya que controlar, hay un orden que hay que ubicar. Entonces, la culpa dice, yo arruiné a mi hijo, yo le generé esto a mi hijo, yo perjudiqué a mi hijo, pero la responsabilidad dice, puedo mover mi lugar, puedo responsabilizarme por lo que está sucediendo y hacer lo que hay que hacer. Entonces, la culpa paraliza, pero la responsabilidad ordena porque me obliga en esa cuestión de responder con habilidad, que es lo que significa la responsabilidad, me obliga a hacer un movimiento. Entonces, muchos padres, en realidad todos los padres entiendo, tratan de hacer lo mejor que pueden con la conciencia que tienen en el momento que les suceden las cosas. Bueno, en realidad, para eso hacemos estos programas, Alejandro, para justamente tener más elementos a la hora de empezar a entender la sintomatología de nuestros hijos. Entonces, nosotros no necesitamos ser padres perfectos, necesitamos ser padres que tomemos el lugar que nos corresponde, el lugar de padres responsables, no de padres víctimas. Crecer un poco, ¿no? Los Tal padres cual. adultos, los padres adultos. Volviendo, hoy decíamos que el adolescente no es el problema, sino el mensaje. Pero cuando el síntoma duele tanto, a muchos padres nos cuesta verlo, ¿no? ¿Podemos mostrarlo con una historia concreta? Bueno, vamos a ver una historia. Vamos a meternos en una historia real que fue llevada al cine, Beautiful Boy. Y quiero que quienes no se escuchan la imaginen como si estuvieran viendo la película en este instante. Vamos a hacer un poco contar lo que sucede. Es una historia común, ¿no? Eh, es una historia que muestra dos dolores al mismo tiempo. Por un lado tenemos el dolor del hijo y por el otro lado tenemos la desesperación del padre. Es decir, acá hay dos verdades que necesitamos entender. Vamos a hablar un poquito del hijo. El hijo luminoso, ¿no? El hijo se llama Nick, la película comienza mostrando al hijo como muchos adolescentes antes del síntoma. Nick es sensible, inteligente, es creativo, es amoroso y está muy conectado con su padre. Eso es lo que empieza mostrando la película. Ellos conversan de música, comparten libros. Hay una intimidad emocional entre los dos, hay una conexión. En realidad lo que comienza mostrando la película es que este chico no es un chico problemático. Entonces, esto es importante para los padres que escuchan este programa. El síntoma no define al hijo, el síntoma aparece después. Lo mismo que contaba hoy con los ejemplos que di. En la adolescencia comienzan a mostrarse y a aparecer determinada información. Y acá es donde aparece la primera grieta. El padre comienza a notar cambios sutiles. Empieza a notar ausencias, mentiras pequeñas, evasivas, la mirada perdida, la energía errática. Entonces, no hay un derrumbe total, hay señales, como decimos siempre, las cosas no son y de repente, sino que hay un proceso para las cosas.
Y esto es fundamental entenderlo. Los síntomas grandes casi siempre, por no decir siempre, van a empezar con señales pequeñas. Siempre ponemos el mismo ejemplo. Una canilla que se rompe empieza goteando, empieza a dar señales. Y son esas pequeñas señales a las que nosotros necesitamos observar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esas señales, en este contexto, no encajan con el hijo que conozco. Entonces, nosotros como padres comenzamos a minimizarla. ¿Por qué? Porque hay cosas que no queremos ver. Entonces, empezamos a decir, no es nada, es por la edad, se le va a pasar. Entonces, como decimos, el sistema y la realidad siempre están avisando antes de gritar. Yo siempre digo, la realidad te habla al oído, después te habla normal, después te grita y ya después te sacude, ¿no? Entonces, pero como nosotros no queremos ver lo que duele ver, vamos a preferir hacernos estas afirmaciones. No es nada, ya se va a pasar, es la edad, es el clima, es yo qué sé, todo eso, ¿no? Entonces, no es negación consciente, es el amor que sentimos por este ser, en este caso el hijo, que no quiere ver el peligro de esa sintomatología, porque esos mensajes son peligrosos. Bueno, acá es cuando viene el descubrimiento. El padre descubre el consumo de metanfetaminas. Entonces, el mundo interno del padre se derrumba. Y la película muestra algo extremadamente verdadero para cualquier padre que haya vivido o viva una situación así. Que no es que aparezca primero el enojo, aparece el terror. Porque no debe haber terror más grande que la posibilidad de perder un hijo. Ese es el terror total y absoluto, ¿no? Terror a no reconocerlo, terror a no poder salvarlo, terror a que se me vaya de las manos. Y bueno, eso es real. Y en esta película, Alejandro, quizás te estés preguntando por la madre. Voy a contar un poco de la madre. A eso iba. Ahí va. No hablé de la madre todavía, todo es el padre, el padre. Bueno, la película habla del vínculo con el padre en realidad. Pero bueno, eso es fundamental incluir a la madre, porque desde la mirada sistémica, la madre siempre es raíz. Aunque no conviva, aunque no eduque, aunque no esté todos los días. La madre, como dice Alejandro Jodorowsky, no se puede quitar. Nadie puede ir en contra de la madre. No, no funciona, ¿no? Entonces, en la película aparecen en realidad dos figuras maternas. Por un lado tenemos la madre biológica y por el otro lado tenemos la nueva esposa del padre. Que estas dos mujeres, claramente y en términos sistémicos, no ocupan el mismo lugar. Jamás. Y no lo pueden ocupar. Porque la madre biológica de Nick está viva, lo ama y se preocupa por él, pero no es la figura cotidiana de sostén, no está en su realidad cotidiana, no organiza la vida diaria del muchacho, no es la base estructural permanente. Su presencia es afectiva, pero no contiene en lo cotidiano. Y esto es importante entenderlo. Está ahí, mi mamá me quiere, mi mamá me ama, pero no está en lo cotidiano. Y esto no es un juicio de valor, es una descripción de la posición de la mamá biológica. Y tiene que quedar claro, porque necesitamos entender lo que pasa, ¿no? Entonces, la madre biológica forma parte del origen. Aunque no esté presente todos los días, es una raíz emocional ineludible. Es la mamá. Entonces, cuando esa raíz no está como sostén cotidiano, algunos hijos, sobre todo los más sensibles, pueden sentir algo difícil de nombrar. Es como un desanclaje, es como que falta algo, ¿no? Hay como una pertenencia partida, hay cierta tensión y hay un tema de lealtad dividida. No siempre, pero puede estar. Entonces, vamos a hablar de la esposa del papá, porque ella sí está presente. Y esto es muy importante decirlo y decirlo con respeto, porque esta mujer es la que está comprometida, es la que lo cuida, es la responsable, es afectuosa. Y hace mucho bien con todo eso, pero sistémicamente no es madre raíz. Y eso no es una falla, es un orden. La mamá es la mamá. Nadie jamás puede reemplazar a la madre. Y eso tiene que quedar claro, porque es muy común
ver en esta realidad las familias ensambladas. Entonces, la forma en que esto funcione es que, llamémosle, la esposa del papá, en este caso, tiene que tener un profundo respeto por la mamá biológica, porque es la forma en que el hijo esté en paz, porque todos tenemos una fidelidad a la mamá biológica. Entonces es como que ese lugar, lo mismo con el papá, ¿no? Pero ese lugar no lo puede ocupar nadie. Pero si yo estoy en el ambiente de mi padre y vivo con mi padre y en el techo de mi padre, si su esposa, de la que esté ahí de turno, si la esposa de turno respeta a mi mamá, para mí es muy fácil transitar esas aguas. Entonces, una figura adulta puede cuidar profundamente sin ocupar el lugar de origen. Entonces, es respetando el lugar de origen. Y la película muestra algo muy fino, que Nick acepta la ayuda de esta madre sustituta, pero emocionalmente responde distinto que con su padre y distinto que con su madre biológica. No es rechazo, es un orden vincular. Es decir, reconozco a mi madre, que significa que mi madre tiene el lugar que tiene y que esta persona también tiene el lugar que tiene. ¿Estoy siendo clara, Alejandro? ¿Vos cómo estás escuchando? ¿Vas Sí, entendiendo? a ver si entendí. Mamá biológica presente en necesidades básicas, pero es emocionalmente ausente. Y la compañera del papá está presente, pero a nivel de sistema no está en la misma jerarquía, no debe estar en la misma jerarquía que la madre biológica. Exacto. Pero en realidad en este caso la mamá biológica no está presente en lo cotidiano. Sí emocionalmente, pero desde la perspectiva del adolescente la vive como un poco lejos, distante, ¿no? Entonces, en las familias ensambladas hay que entender que no hay que reemplazar una madre por otra. La madre biológica tiene un lugar irreemplazable. Hay que respetar el lugar de la mamá siempre. Entonces, cuando alguien intenta ocupar el lugar de origen, el sistema va a generar tensión. Entonces, cuando alguien dice internamente, yo cuido, pero no reemplazo, el sistema respira. Es decir, yo te cuido, pero aquella es tu mamá. Yo te cuido, pero aquel es tu papá. Entonces, el amor sustituto puede acompañar. El amor de origen organiza. Entonces, cuando miramos el dolor del hijo, en este caso de Nick, vamos a ver lo siguiente. Tenemos un padre amoroso pero ansioso. Una madre de origen no cotidiana. Una madre sustituta cuidadora. Y un sistema afectivo complejo, porque acá hay que ordenar todo esto, ¿no? Entonces, no buscamos culpables, estamos leyendo el contexto para entender el mapa de esta historia, ¿no? Entonces, para los padres que están escuchando, hay que entender esto. No se trata de estar todos bajo el mismo techo, se trata de que los lugares estén claros en el alma. Porque cuando los lugares se ordenan, los síntomas dejan de tener que gritar fuerte. Muy bien, seguimos con la trama de la película. El padre se vuelve rescatista. Bueno, y esto muchos padres lo pueden reconocer, ¿no? Cuando un padre se encuentra, o madre, ¿no? Se encuentra con una situación así, uno empieza a investigar, a controlar, a ser de terapeuta, a ser de policía, quiere salvar al hijo, lee todo, consulta todo, busca centros, habla con expertos, vigila. Está enloquecido por salvar al hijo, ¿no? Entonces, desde afuera, quien lo ve como responsabilidad. Pero desde adentro, lo que está viviendo el padre es un pánico amoroso. Esa es la realidad, está en pánico. Entonces acá aparece un punto central. Cuando el padre entra en modo rescate total, sin darse cuenta, abandona el lugar de padre, cambia de lugar. Entonces de padre se vuelve un salvador ansioso. Y acá pasa algo delicado en términos del sistema. El hijo deja de tener un padre y pasa a tener lo que podríamos llamar un perseguidor amoroso. Y esto es tremendo también. ¿Por qué? Porque aunque esté buena la intención del padre, que es salvar al hijo, en realidad el padre lo que está haciendo es salvar su terror de perder al hijo. Y en este contexto, el síntoma, que es la adicción, va a buscar sobrevivir, porque no hay forma de ordenarse cuando el hijo además ahora pierde al padre y tiene un perseguidor amoroso.
Después la película empieza a mostrar lo que sucede en estos casos, ¿no? Las recaídas. El hijo entra en tratamiento, sale, recae, promete, rompe, vuelve, desaparece. Está bueno porque la película no lo romantiza, lo muestra tal cual es, con toda la crudeza que esto tiene. Entonces acá vemos lo que le pasa al padre y lo que le pasa a muchos padres que están en esta situación. Va a oscilar entre la furia, la esperanza, la culpa, el agotamiento, la vergüenza, desesperación. Y bueno, muchos padres esto lo entienden porque se ven reflejados, ¿no? Entonces, el padre sufre porque ama al hijo y el hijo consume porque sufre. Son dos dolores, un vínculo, no hay villanos, hay desorden y hay dolor acá. Ahora, ¿qué pasa con el dolor del hijo? La película muestra el mundo interno del hijo. Entonces, el hijo no consume por rebeldía festiva, consume porque hay un vacío enorme, porque hay una angustia, una sensación de no encajar, hay un dolor emocional que no tiene nombre. Él dice frases como, no sé quién soy, no siento nada, solo quiero parar mi cabeza. Y, y acá hay algo clave para los padres. ¿Qué me ibas a decir, Alejandro? Perdón, que no te dejo ni hablar. Y acá, en el caso del chico, la adicción no es un acto de rebeldía, sino como un intento desesperado de anestesiar un dolor intenso, ¿no? Sí, exactamente. Es exactamente eso. Por eso mismo podemos decir que muchas adicciones no buscan placer, buscan silenciar eso que vive el adolescente en este caso, ¿no? Y acá es donde nosotros necesitamos preguntarnos, ¿cuál es el dolor que no puede procesar? ¿Qué emoción no está encontrando su lugar? ¿Qué carga no le corresponde? Entonces, no para culpar a los padres, no para culparnos a nosotros que somos los padres, sino para ampliar la mirada, sino para entender el mensaje que trae el síntoma. Y la película tiene un momento decisivo, que es cuando el padre se quiebra. El padre entiende que no puede salvarlo a fuerza de control, que esto así no funciona. Y esta es una de las escenas más potentes de toda la película, porque el padre suelta esa fantasía. No es que suelte el amor por el hijo, suelta la fantasía del control que tiene. El padre suelta la fantasía que tiene de controlar al hijo. Entonces no es que esté soltando el amor, suelta esa ilusión de que con el control lo va a salvar. Entonces, y este es el movimiento más difícil para un padre. Pasar de te voy a salvar a soy tu padre y te amo, pero tu vida es tuya. Y yo aquí no puedo más que acompañar. Entonces, eso no es abandono, es orden. Es decir, soy tu padre, estoy contigo, pero esto te toca a ti. Hay un cambio de posición. Entonces, cuando el padre logra bajar la ansiedad, puede hablar más claro, va a ser menos invasivo, va a poder sostener más a ese hijo y va a controlar menos. Y el vínculo, a partir de ahí, puede empezar a cambiar, no mágicamente, sino gradualmente, porque esto también es un proceso, el orden también es un proceso. Y esto es así porque el sistema comienza a ordenarse. Y entonces sale, ¿cuál es el mensaje para los padres? ¿Hay aceptar y no hacer nada? El mensaje para los padres es, no hagan todo desde el miedo, háganlo desde el lugar. Entonces, ¿cuál es el lugar del padre acá? Es un lugar firme, es un lugar amoroso, es un lugar delimitado, es decir, hasta acá puedo llegar. De aquí para allá es tu asunto. No es la desesperación, no es el perseguidor, el patobica que está al lado del hijo todo el día, no es el cómplice tampoco. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esta película? Que el síntoma no cancela el hijo, que eso pasa muchas veces. Ante determinados síntomas, este ya no es mi hijo, ya no lo reconozco. El amor no evita el dolor, el amor es parte y sigue siendo parte, aunque exista el dolor. El control no cura a nadie. La posición, si yo me mantengo como padre, si yo me mantengo en mi rol, la posición ordena. El pánico sí que desordena, porque el pánico me pone en un lugar de vulnerabilidad que no puedo cumplir el rol que me corresponde. Y el amor firme sostiene, y esto es fundamental.
entenderlo. El amor firme sostiene, es decir, esto es lo que a mí me corresponde hacer como padre, aunque muchas veces al hijo no pueda gustarle, por ejemplo, los límites. Entonces, todos los que están escuchando ese programa, como padres, como madres, como ese rol, tienen que entender que el hijo, tu hijo, tiene un síntoma. Entonces, la primera pregunta no es cómo lo corrijo, la primera pregunta es ¿desde dónde lo estoy mirando? Porque cuando cambiamos la mirada, empieza a cambiar el vínculo, empezamos a reubicarnos y los primeros que nos tenemos que ubicar somos nosotros como padres. Cuando nosotros cambiamos el vínculo, el síntoma ya no necesita gritar tan fuerte. Entonces voy a hacerles a los dantescos una propuesta para la semana. Que cada uno mire a su hijo o a todos los hijos que tengan y digan internamente, tú eres mi hijo, yo soy el grande, lo que es mío lo tomo, lo que no es tuyo te lo quito del alma. Entonces, esto lo decimos para nuestros adentros, ¿no? Cuando nosotros decimos tú eres el hijo y yo soy el grande, es ubicarnos en la posición que nos corresponde. Es no hacer que el hijo resuelva lo que no le corresponde y ubicarnos. Eso es fundamental. Ubicarse es fundamental. Entonces, cada hijo que viene al mundo no viene a fallar, no viene a romper la vida de los padres, ni las expectativas de los padres, no vino a complicarle la vida a los padres, vino a pertenecer. Y si algo en el sistema duele, alguien lo va a mostrar. Necesitamos entender que lo que no está en orden va a ser mostrado. Y bueno, muchas veces quien lo muestra es nuestro hijo. Bueno, pero la buena noticia es que cuando el adulto se ordena, el síntoma deja de ser necesario, el síntoma pierde la función. Bueno, yo espero que este programa por lo menos haya servido para aclarar y para entender que todo es un mensaje que necesitamos comprender y ver más allá de lo evidente, más allá de la información que es fácil de ver, que está al instante. No es como una película, viste que el asesino aparece, siempre parece que es uno, pero después hay que ver y es otro. Esto es lo mismo. Una película donde la trama nos va a llevar a una información mucho más interesante, mucho más amplia y sobre todas las cosas, una información que necesitamos integrar. Así que bueno, esperemos que este programa haya cumplido con de iluminarnos y ayudarnos a observar más allá de lo evidente. Así es, Ale. Me quedo con que cuando un hijo nos grita con su conducta, no está siempre pidiendo corrección, nos está pidiendo orden, y un orden afuera, sino un orden adentro. Y ese orden no empieza justamente con él o en él, sino empieza en nosotros. Tal Me cual. encanta. Excelente episodio, Ale. Bueno, me alegro de que te haya gustado. Ojalá que pueda ser útil y que a todos los dantescos que nos escuchan puedan compartirlo y hacerlo llegar a más personas. Y bueno, y en el próximo vamos a seguir con estos temas, pero vamos a cambiarle un poquito la perspectiva. Buenísimo. Abrazo, gente. Chau, chau. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.